Bienvenido a su canal Aprendamos Más. En esta ocasión vamos a tratar las palabras antónimas y sinónimas, o sinónimos o antónimos. Las palabras sinónimas es posible que se escriban de forma diferente gramaticalmente, pero su significado es el mismo. Por ejemplo, tenemos la palabra bonito y podríamos definir la palabra bonito con hermoso. Las palabras antónimas podrían tener el mismo sonido o alguna variante del sonido, sin embargo, su significado es diferente. En esta oportunidad vamos a traer dos palabras sinónimas, que es arma y alma. Arma se escribe con R y alma con L. Arma es un instrumento que podríamos usar en defensa o en ataque, para defendernos o para atacar. Hay armas blancas, armas de fuego, y hasta una piedra o un palo puede convertirse en un momento dado en un arma. Ahora, el alma con L es otra cosa. El alma con L es definido por muchos como una entidad que sobrevive al cuerpo cuando éste muere. Es el concepto que prima en la mayoría de las religiones orientales y también en el ocultismo. Llámese rosacrucismo, masonería, brujería, espiritismo, todas esas disciplinas que basan su creencia en las ciencias ocultas. Creen que cuando el ser humano muere, solo muere la parte física, el cuerpo, y una entidad que ellos le llaman alma, independientemente del cuerpo, sale del cuerpo en el momento de la muerte y esa entidad transmigra o emigra, podría ser a otros cuerpos, por ejemplo en el momento del nacimiento, o a otras entidades que podría ser hasta una roca. Es el concepto básicamente hinduista, o sea, de las religiones de la India. Ahora, existen otros grupos de religiosos, como muchos cristianos o algunos cristianos, que tienen un concepto diferente y lo basan en lo que dice la Biblia en el capítulo 3 del Génesis, que dice lo siguiente más o menos: y fue el ser humano un alma viviente. Cuando Dios preparó un cuerpo físico con los elementos de la tierra e insufló en su nariz un espíritu, un hálito. Entonces, dice la Biblia, se convirtió el ser humano en un alma viviente. O sea que para los estudiosos bíblicos o los cristianos bíblicos, el alma no es algo independiente del cuerpo que puede sobrevivirle, sino es la integridad de todo el ser. Cuerpo y espíritu. Y entendemos por el espíritu el soplo de vida. Y el soplo de vida no es más que ese componente aéreo que Dios insufló en la nariz del primer ser humano, que fue Adán. Ese componente aéreo estaba básicamente formado por oxígeno y tiene otros elementos químicos que lo conforman. Pero la base de la vida, el motor de la vida, el combustible de la vida es el oxígeno. Si el cuerpo no recibe oxígeno,
no se anima, no se enciende, no camina, no se mueve, no piensa. O sea que el oxígeno es la base del soplo de la vida. En Eclesiastés, en los Salmos, en otros libros de la Biblia, nos aclara muy bien que cuando ese soplo abandona el cuerpo muere. Es decir, que el ser humano no es tripartito, como dicen algunos religiosos cristianos. El cuerpo humano es bipartito. Cuerpo físico y espíritu. Y esos dos componentes forman el alma. Ahora bien, ¿por qué esa confusión incluso entre cristianos? Porque hay cristianos que creen que cuando una persona muere, el alma va a Dios y que el cuerpo se queda inerte aquí en la tierra, en la tumba o en cualquier lugar donde muera. Pero hay otros cristianos que se basan en la Biblia, no influenciados por religiones paganas u ocultistas, que creen que cuando el individuo muere, ese espíritu va a Dios, el aire va a la naturaleza. Y que cuando Cristo venga, en su segundo regreso, cuando retorne a buscar a los que le han seguido, ese espíritu, por la capacidad que tiene Dios de dar vida, se va a reintegrar al cuerpo físico que murió. Dice Juan 11:25, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Desde el año 1965 hay un esfuerzo, principalmente de la Iglesia Católica, en que el cristianismo se reúna, como lo pide Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, que todos sean uno. Pero ese mismo capítulo dice que sean uno en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, cuando vamos a la verdad bíblica, vemos todo lo contrario a lo que predican los espiritistas, los ocultistas en términos general, las religiones orientales y otras disciplinas como los rosacruces, la teosofía, en fin. Y es lamentable que cristianos, en su mayoría, también tengan ese concepto errado, antibíblico, de que cuando el individuo muere, no muere, sino que va a otro plano y que regresa de acuerdo a la doctrina de la reencarnación en otra persona. ¿Dónde nace esa doctrina ocultista que se ha introducido en gran parte del cristianismo? Mire, no se sorprenda. Esa doctrina nació en el Edén. Justamente cuando Satanás tentó a Eva y le dijo, come del árbol, desobedece a Dios que no vas a morir. Sino que sabe Dios que tu mente se va a abrir, no morirás y será como un Dios. Esa es la doctrina precisamente del ocultismo. Tú puedes ser un Dios. Solo encontramos en la teosofía, en el espiritismo, en todo el ocultismo y en las religiones paganas. Tú puedes convertirte en Dios. Por eso los reyes, los emperadores de Egipto, de Roma, de Grecia, se creían dioses y también se creían inmortales. Entonces vemos que hay un impas entre los cristianos, en aquellos que creen que el cuerpo reposa hasta el retorno de Cristo y entonces va a resucitar y va a volver a la vida, y aquellos que creen que
pueden reencarnar miles de veces o ir al cielo directamente, como creen católicos y protestantes, que los que mueren en Cristo van a la presencia del Señor. Y los que mueren en pecado, entonces van al infierno. Todo eso es antibíblico. Y vamos a ver que cuando se cierre el propósito del ecumenismo, habrá cristianos bíblicos que no entrarán por ese camino porque sus creencias están basadas en la Biblia. Y tenemos a Job 14 del 12 al 21 que habla de resurrección, de volver a la vida cuando Cristo venga. También tenemos a Daniel 12:13, donde Cristo o Dios le dice a Daniel: no te preocupes, estas profecías no son para tu tiempo porque tú vas a ir al descanso y cuando pase mucho tiempo volverá a la vida. En Isaías 38, 18 al 19, se nos dice que los muertos van a volver a resucitar. Ni se van a la gloria inmediatamente, ni tampoco reencarna. Que Dios nos ilumine para que entendamos los conceptos bíblicos y no confiemos nuestra fe en la tradición. Que Dios nos ilumine.